Gente, retomando los videos de Respondiendo Preguntas, bienvenidos al nuevo video de Respondiendo Preguntas. Solo quiero pedirles un favor, antes de continuar quiero dejarles la pregunta. Si ustedes estuvieran muriendo de hambre porque estuvieran en un pozo y no tuvieran nada más que comer, ¿se comerían a ustedes mismos? Una pregunta bastante interesante que espero me dejen sus respuestas para el próximo short. Una vez dicho esto, comencemos con el video. La primera pregunta es de Enigma738 y nos pregunta, ¿el charro negro es un demonio o un espectro? Según la mitología es una especie de demonio, inclusive en la mitología mexicana lo clasifican como el diablo mismo. La siguiente pregunta, ¿el barco fantasma holandés errante era un barco pirata o un barco mercante? Era un barco pirata. La siguiente pregunta es, ¿el chupacabras es una criatura alienígena, una criatura demoníaca o un experimento genético? Es un experimento genético, yo soy de los 90 y recuerdo que cuando el caso se viralizó pues se comentó que era experimento. La siguiente pregunta, ¿crees que la Llorona se considera un espíritu maligno? No, es un espíritu errante o un espíritu en pena. La siguiente pregunta es de Last Raptor 666. Número 1, ¿Blitzy, Mox y Millie van a conseguir sus formas humanas como Barbie? La verdad es que es muy probable. Y la segunda es, ¿por qué siempre hay dinodemonios que tienen cuernos o se los pintan en lugar de pegarle y agregar aspectos a su gusto? Pues más que nada es por un aspecto de personalización. La siguiente pregunta es de Strawjack y pregunta, ¿por qué la representación más conocida de los demonios es como seres rojos con cuernos y cola? Por el hecho de que recordemos que en el renacentismo se utilizó mucho la mitología griega para satirizar a los demonios en base a la forma de pan. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las diferencias y características de los zombies sobrenaturales y los zombies virulentos? Los zombies virulentos tienen como característica que son más rápidos y conservan parte del sistema motor. Los zombies mágicos, por así decirlo, revividos por vudú, tienen la característica de que son más lentos, más torpes y están en una descomposición mayor. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las diferentes características? No, ¿crees que Spawn es una especie de ghoul? Pregunto esto porque es un espíritu no muerto y un muerto al mismo tiempo. No es un ghoul, es lo que se considera como un ente paranormal. La siguiente pregunta es, ¿por qué la presentación más conocida del Boogeyman es de un monstruo, de un hombre harapiento cargando un costal? Porque se basa en todas las mitologías, pero se cree más que nada porque es la forma que este tomaba. La siguiente pregunta es de René Correa y dice, ¿los Endermans de Minecraft son demonios o espíritus? Son espíritus. Su siguiente pregunta es, ¿crees que los personajes de Soul of Calibur son descendientes de los personajes de Tekken? Pregunto esto porque en ambos juegos sale Yoshimitsu. Pueden ser versiones alternas tipo multiuniverso. Y la siguiente pregunta es, ¿qué especie de erizo es Sonic? Es un erizo de cola corta. La siguiente pregunta es de Carlitos 2x261 y pregunta, ¿Calamardo es solitario, además es amargado o solamente es amargado? Es amargado y frustrado, más que nada porque no se cumplió nada de lo que él quería. La siguiente pregunta, ¿Perlita es un cachalote o es otro tipo de ballena? Es un cachalote. La siguiente pregunta es, ¿el traje de Arenita es de buzo o de astronauta? Es un traje de buzo. La próxima pregunta es, ¿cuál es el nombre científico de la raza de cangrejo de Don Cangrejo? Cangrealius Squarcius. La siguiente pregunta es, si el anfitrión de Bob Esponja es un pirata, ¿crees que el narrador es un buzo? Probablemente. La próxima pregunta es, ¿cuál es el nombre científico de la raza del pulpo de Calamardo? Esa sí, para que veas, no la sé. Y la última es, ¿por qué la mayoría de los personajes de Bob Esponja son peces y animales marinos menos Arenita? Por el entorno en el que se desarrolla la historia y su referencia al atolón de fondo de bikini. La siguiente pregunta es de Herbie el Auto y pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la comida japonesa y la comida china y la comida coreana? La comida japonesa se basa más que nada en lo que vendría siendo el uso de especias y condimentos suaves. La comida china se clasifica más por el uso de vísceras y también por el uso de otras extremidades, además del uso de especias muy picantes. Y la comida coreana se podría definir como una subfusión de la comida japonesa. Y luego tendríamos, ¿qué especie de rana es la rana René? Es una rana arborícola. La próxima pregunta es, ¿Aladín es indio o árabe? Árabe. Y la última de Herbie el Auto es, ¿el señor conejo de Mansión Foster es americano o británico? Es británico. Más que nada su creadora lo imaginó como un británico por sus aptitudes de mayordomo y servilismo. La siguiente pregunta es de Carlos Calavera y pregunta, ¿el Capitán Nudillos es un pirata o un marinero normal? Era un marinero, pero posteriormente se convirtió en pirata al no poder graduarse de la academia. La próxima pregunta es, ¿qué pasaría si la ballena Bubi fuera un barco parlante y no una ballena? De hecho, hay una versión paralela de Bubi que sí lo es.
La siguiente pregunta es, ¿todos los personajes en Flapjack son holandeses o noruegos? Son noruegos. La próxima pregunta es, ¿las maravillosas desventuras de Flapjack están ambientados en la Edad de Oro o en la Edad Moderna? En la Edad de Oro, más que nada porque recordemos que inclusive la piratería que sí está presente en Flapjack se describe más en la Edad de Oro que en una Edad Moderna. La próxima pregunta es, ¿crees que en el futuro de un reboot de Flapjack veremos piratas fantasma? Es muy probable. Y la próxima pregunta es, ¿crees que en el futuro veremos una posible película de Flapjack y Nudillos donde logren llegar a la isla caramelada? De hecho sí, porque sí se tenía planeada, pero se canceló por la polémica que desató Flapjack. La siguiente pregunta es de Canal Mi, pregunta, ¿por qué Invasor Sim y todos los Sirken son verdes? Porque es debido a su pigmentación, debido al proceso cuando es de gestación de su raza. La siguiente pregunta es, ¿qué tan poderoso es Puro Hueso? Es un ente poderoso, pero no es que él sea fuerte, sino que lo fuerte es su hoz. Él como tal es un esqueleto simplemente. La siguiente pregunta es, ¿te gusta más Drácula o el monstruo Frankenstein Drácula? Y la última es, ¿crees que en Shrek 5 podremos ver el regreso del lobo, pero como aliado del gato? Probablemente sí, que lo ayude, pero no como un amigo, sino simplemente que lo ayude en algún sentido. La siguiente pregunta es de Matao Vega y pregunta, ¿crees que podríamos ver una adaptación de las tres bestias de Dios en Helúbavos? Es muy probable, más que nada veamos a Leviatán, ese sí es más que seguro. Luego tendríamos que Black Hat podría vencer a la muerte del gato con botas, ya que nadie puede vencer a la muerte. Es difícil, pero sí es probable. La próxima pregunta es de Dead Mask R y pregunta, ¿por qué la parca del gato con botas es ilustrada como un lobo y no como un esqueleto? Porque es la forma que este tiene para manifestarse. Es muy raro que un demonio, un ángel o la muerte tomen una forma que no vaya acorde al plano terrenal. La siguiente pregunta es, ¿por qué el diablo de Cuphead es negro y no rojo? Porque está más basado en un sátiro que en un demonio de la edad gótica, del periodo gótico. Y la última es, ¿existe David Jones en la mitología real? Sí, sí existe David Jones. Y tiene una historia pues casi similar. La próxima pregunta es de Carlos René y pregunta, ¿por qué los autos antiguos ingleses tienen el volante del lado derecho? Porque se creía anteriormente que los que eran zurdos estaban poseídos por demonios. Y luego, ¿hubo piratas en México y en Estados Unidos? La verdad es que sí, de hecho, Barba Negra atacó las costas americanas. Luego tendríamos Gabriel Duarte, pregunta, ¿crees que Verósica pueda aparecer en algún episodio de la segunda temporada? Y que con ella aparezca Barbie Wilde. Es muy probable, de hecho la shippean bastante. Y la última pregunta es de MacGondis 2022 y pregunta, ¿cuánto dinero gana Blitzo? Blitzo ha de ganar entre unos 1000 a 2000 créditos, pero después lo divide entre Mil y Moxie Luna, o sea que le queda muy poco dinero. Y bueno, gente, estaré respondiendo sus preguntas. Déjenme sus preguntas y respondan la pregunta que yo les hice para el short. Si ustedes estuvieran en un agujero y no tuvieran nada que comer, ¿se comerían a sí mismos o preferirían ser desvividos por hambre? Les hablo su colega Cires Bloderman, deseándoles un gran día.